Buenas tardes. Por este medio nos permitimos informar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, Química. Gracias, licenciado. Este es el parte médico de este lunes 28 de febrero. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brindan ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta el del 95% contra Omicron. Este lunes inició la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus a personas de 18 a 39 años de edad que viven en 24 municipios del interior del estado. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla, a hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 35 pacientes en hospitales públicos, 101.602 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es 109.227. Hoy se detectaron 76 nuevos contagios de coronavirus, 76 en Mérida. De los 109.227 casos positivos, 694 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.249 personas contagiadas de coronavirus que viven 17.578 en la zona norte, 16.657 en la zona oriente, 6.473 en la zona centro, 10.899 en la zona sur, 16.642 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos, 3 hombres de un rango de edad de 38 a 84 años, uno residía en Concal, uno en Tetis y uno en Motul. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica. En total son 6.877 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 713 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 35 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte, licenciado. Gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias.